Ay, ahí viene el del fierro viejo. Hola, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy, después de un rato de no pasarme por aquí, estamos de vuelta, esta vez con un book tag. Disculpen la tardanza, pero ya saben, entre el servicio social y la tesis pues está un poco complicado, al menos para mí. Pero bueno, si quieren más contenido pueden ir a seguirme a TikTok, que ahí subo videos cuando no me da tanto tiempo para hacerlos para YouTube. Y ya, hoy les traigo el book tag de los libros latinoamericanos, en el cual me etiquetó Frida del canal Epílogo, que probablemente ya lo conocen, pero si no se los dejo por aquí para que vayan a verlo. A mí me gusta mucho ver todas sus opiniones y sus recomendaciones, así que vayan a ver su canal. La primera pregunta es: ¿por qué te gusta leer literatura latinoamericana? Debo decir que yo, como lectora, empecé leyendo la mayoría libros extranjeros, de gente gringa, traducciones al español de muchos libros, y la verdad es que no me importaba el origen de los libros o de los autores y autoras, como que todavía no tenía esa conciencia en mí. Fue como hasta la prepa donde pues empecé a saber como más de historia, también de historia de la literatura. Leí varios libros de literatura mexicana y latinoamericana y la verdad es que quedé encantada, al grado de que quise estudiar letras hispánicas. Y es que en la literatura latinoamericana hay una visión muy específica del mundo con la que, pues sí, cuando uno es latinoamericano es fácil identificarse, y una visión del mundo a veces como muy depresiva, por así decirlo. De hecho, recuerdo que cuando hice mi video de reseñas de Goodreads, encontré un comentario, no recuerdo de qué libro, pero decía que a esta persona no le gustaba leer libros de autores y autoras latinoamericanas porque la mayoría trataban temas que llevaban, y cito, algo así decía, a la agonía, a la pesadez y a la tristeza. Y la verdad es que sí, varios tienen ese tono, sobre todo también muchos de ahorita, de la producción literaria actual. Pero como me encantan las cosas tristes, pues también me gusta leerlos. Pero no solo es eso, leyendo libros de diferentes regiones de Latinoamérica te puedes dar cuenta de cuántas cosas unen a estos territorios, tanto cosas negativas como cosas positivas. Porque muchos países latinoamericanos y por lo tanto sus escritores estuvieron marcados por la colonización, por revoluciones, por dictaduras, búsquedas de independencia. Y todo esto evidentemente está reflejado en la literatura de todos los países latinoamericanos. Y también siempre me ha parecido muy interesante este pleito interno de la literatura latinoamericana con sus influencias extranjeras, porque hubo tiempos en los que se tomó de inspiración o se quiso imitar un poco lo que se hacía en la literatura española o en la europea en general, pero porque era la producción que llegaba aquí, a los que sabían leer, claro. Pero también estaba este aspecto de que los latinoamericanos decían: no, es que nosotros tenemos que crear lo nuestro, tenemos que hablar de nosotros nada más, que no nos importe los demás. Porque también cualquier cosa que se hacía en la literatura, no sé, resultábamos ser unos copiones o que no éramos originales. Hasta que, claro, las editoriales empezaron a fijarse en las producciones literarias de aquí. Entonces hay muchas cosas interesantes en nuestra literatura. Y si me permiten decirlo, en verdad, por favor, lean literatura latinoamericana. Y más si son de esos géneros que normalmente se asocian con producción literaria extranjera, que se piensa que no hay aquí, como por ejemplo, no sé, el terror o la ciencia ficción, porque sí hay gente que escribe eso aquí. La pregunta número 2 es: ¿de qué autor o autora de Latinoamérica has leído más libros? Y para mí esta está un poco difícil y creo que no tengo una respuesta en concreto, porque no suelo como leer así muchos libros o toda la obra de los autores, de ningún autor en general que lea, no solo latinoamericanos, porque por ejemplo me estuve acordando y de casi todos, no sé, he leído 2 o 3 o así, pero no hay uno que he leído, no sé, como todos. Porque por ejemplo, no sé, de Amparo Dávila, que es de mis autoras favoritas, tengo 3 libros, y de ahí 3 son antologías y en algunos se repiten sus cuentos, me falta leer sus poemas. Entonces sí, creo que nunca he así como leído, no sé, muchos libros, no. La consigna 3, debes decir 5 libros de autoras latinoamericanas que quieras leer. Uy, y de estos sí tengo un montón. El primero es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que de este estoy planeando en comprarme una edición bonita porque ya van varias personas que me han dicho que piensan que es un libro que me puede gustar mucho. Entonces creo que voy a confiar en esas personas. La verdad es que de la historia en sí no sé nada,
creo que es de realismo mágico o tiene realismo mágico, creo. El segundo que también quiero leer y ya lo tengo pendiente desde hace un montón de tiempo es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. De ella también creo que solo he leído como un cuento y obras de teatro de lo que ha escrito, pero este libro es como su gran obra y en general de la literatura mexicana y latinoamericana, así que también me emociona mucho leerlo. El tercero creo que también Frida lo mencionó en esta parte y es Restauración de Ave Barrera. Y yo lo quiero leer porque con unas amigas tengo un pequeño club de lectura y una de ellas mencionó que recuerdan que entre mis peores libros estuvo Farabeuf de Salvador Elizondo. Bueno, pues resulta que este libro se basa o es, bueno, o sea, una especie de retelling de este libro de Farabeuf. Y aunque ese libro pues no me gustó mucho, una de mis amigas ya leyó Restauración y pues cuando lo terminó le encantó y quiere que nosotras también lo leamos. Tampoco sé nada, bueno, o sea, ya leí Farabeuf, entonces no sé bien como qué tanto retome de eso y creo que por ejemplo está catalogado como terror. Entonces pues a ver qué nos trae ese libro, ese ya lo tengo muy pendiente también. También quiero leer cuentos o algún libro de Clarice Lispector, que bueno, ella nació en el extranjero, pero toda su vida vivió en Brasil y pues es considerada una de las autoras más importantes brasileñas. De ella creo que se llamaba La Pasión de GH, el que traté de leer para el Guadalupe Reinas de hace 2 años. Pero es un libro muy complicado. Me parece que sí era ese, pero bueno, o sea, estaba complicado. No entendía mucho qué estaba pasando en la historia, pero a la vez la autora soltaba un buen de frases ahí filosóficas y quería subrayar todo, pero no sé, estaba complicado y ese no lo pude terminar. Pero definitivamente quiero adentrarme más en su obra. Y de hecho creo que este libro también podría contar para la consigna de el libro latinoamericano que más trabajo te ha costado leer, si lo hubiera terminado, porque sí, o sea, me estaba haciendo muy difícil. Y ya por último, uno que estuvo en mis propósitos lectores del año, que es Vindictas, que son cuentos de muchas autoras latinoamericanas. Ese ya lo empecé, pero apenas llevo un cuento, pero definitivamente ya, o sea, ese sí lo voy a leer este año, no va a pasar más. Y es que es de esos libros que se me han atravesado otras lecturas antes y lo he ido dejando. Después, cuarta consigna, 5 libros ahora de autores latinoamericanos que quieras leer. Y para esta sí me costó un poquito más de trabajo, sí tuve que ahí rascarle más a mi lista de libros que quiero leer. Porque como saben, uno de mis propósitos de este año y ya pues de hace tiempo quiero leer más a autoras, ya no tanto escritores. Pero bueno, sí tengo algunos por ahí. El primero es La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Y esta quiero terminarla de leer, aunque la voy a volver a empezar desde el inicio. Este libro me lo dejaron leer en la escuela, es de literatura fantástica, aunque por ahí vi que creo que también se podría considerar ciencia ficción de alguna manera, no estoy segura. Recuerdo que cuando lo empecé a leer llegué como a la mitad y me estaba gustando bastante, pero por falta de tiempo ya no pude terminarlo. Y si no mal recuerdo, trataba de un hombre que estaba en una isla y él pensaba que estaba solo hasta que empezaba a ver un grupo de personas todos los días, pero después se daban cuenta que no parecían ser personas de verdad, que eran como una especie de holograma o algo así que se repetía una y otra vez. Y no es spoiler porque esto creo que pasa desde ya las primeras páginas, pero quiero terminarlo de leer porque al parecer pues lo que se oculta detrás de todo esto y la explicación pues es lo bueno de la historia. El segundo también es uno que me dejaron leer en la escuela y no terminé, y es El alienista del escritor brasileño Machado de Assis. Bueno, ese es su apellido, no me acuerdo cómo se llama. Que es también uno de los escritores más importantes de Brasil. Este también recuerdo que me estaba gustando mucho y de hecho es muy cortito. Ya lo busqué en Bookmate y dice que son 74 páginas impresas, entonces sí está cortito. Este trataba de un psiquiatra que se iba a estudiar al extranjero y cuando regresaba a su ciudad natal abría un hospital psiquiátrico y se ponía a investigar y a estudiar porque él quería encontrar la cura de la locura. ¿La cura de la locura? Ay, sí, genial. Quería encontrar un remedio para la locura. El tercer libro es este que tengo aquí, El hilo del Minotauro, cuentistas mexicanos inclasificables. Aquí también vienen cuentistas mujeres, pero la mayoría de los cuentistas son hombres, entonces pues cuenta también para esta consigna.
Y pues me llama la atención porque pues al parecer son como ahí cuentos extraños que no tienen bien definidos un género. Y también quiero leer Huellas de Nahual de Kalu Tatisabi. Ay, no sé bien si se pronuncia así, una disculpa. Que estos son poemas en lengua tunsabi. Esta es una edición bilingüe, viene en la lengua original y su traducción al español. También quiero leer la antología de cuentos Ciudad Fantasma, relato fantástico de la Ciudad de México, que igual hay algunas autoras, pero la mayoría son de autores. Y pues yo por último quiero de verdad empezar Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. La quinta consigna es ciudad latinoamericana que conociste a través de un libro. Y para esta, no ciudad, pero se me ocurrió Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, específicamente de Argentina. Y no es que haya, por ejemplo, una gran descripción de toda Argentina o así, pero en varios cuentos pues hay ambientaciones en pueblitos, o en ciudades o en barrios de Argentina. Por ejemplo, el barrio que se describe en El Chico Sucio o Bajo el Agua, creo que así se llamaba el cuento. Y ahora que me acuerdo, creo que también hay varias descripciones de Argentina en otro libro que se llama Chicas Muertas de Selva Almada, que de ese también yo tengo una reseña en el canal. Entonces sí, creo que de Argentina es donde he leído como más descripciones del lugar. La 6 es libro latinoamericano que más te haya costado trabajo leer, y para esta también batallé un poco porque creo que como en lecturas así personales no tenía yo así como uno muy difícil, y creo que era porque de por sí ya estaba, no sé, cansada de lecturas difíciles de la escuela y pues ya las que yo leía no eran como tan complicadas. Y pues precisamente creo que las más difíciles eran las de la escuela, sobre todo las de literatura iberoamericana, pero bueno, o sea, enfocándonos en las de Latinoamérica. De un principio, de los primeros semestres, que eran como tipo crónicas o poemas épicos, o no, esas eran como muy largas y a veces tediosas. No sé, tipo la brevísima relación de la destrucción de las Indias, o como las cartas de relación, ese tipo de cosas estaban muy pesadas. Y claro, aquí como les dije entra también el libro de Clarice Lispector, que ese sí fue por gusto, pero igual, o sea, les juro que sí me estaba costando mucho trabajo. La séptima pregunta es libro latinoamericano bellamente escrito. Y para este, o sea, no tuve dificultad. Inmediatamente se vino a mi cabeza Sirena Selena vestida de pena de Mayra Santos Febres. Y es que, o sea, desde el título ya suena hermoso, Sirena Selena vestida de pena. Mayra Santos Febres tiene como una voz muy poética, hay mucha musicalidad dentro del libro, y todo de repente, o sea, suelta unas frases donde todo suena hermoso. Entonces ese libro definitivamente está bellamente escrito. La octava consigna es libro latinoamericano de cuentos favoritos, y para este les mentiría si les digo que tengo una respuesta concreta. Pero libros de cuentos que saben ya ustedes que me gustan un montón son Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, que es como una especie de terror social. También últimamente pues me encantó Pelea de gallos de María Fernanda Ampuero, que también son cuentos como muy crudos. Y por último, yo siempre la voy a estar recomendando a Amparo Dávila porque pues he visto todavía bastante gente que, aunque ya es más conocida, no la ha leído, que ellas son cuentos como fantásticos, terroríficos. Así que sí, esos son de los que más me han gustado. Después, el libro latinoamericano más largo y más corto que has leído. Aquí me di cuenta que no he leído tantos libros latinoamericanos así muy extensos. Y tendría que decir uno que me dejaron leer también en la carrera, que es de Vargas Llosa, y es La guerra del fin del mundo, que me parece que tiene como 700 páginas. Este no lo terminé, pero sí llegué a la mitad, leí como unas 350, un poquito más. Y creo que sí me estaba gustando, pero la verdad es que ya no, o sea, como que no me dan ganas de volverlo a agarrar y terminarlo. Y también uno de los más largos que he leído, pero porque son así como dos, una continuación de esta historia, que se llama Monje casada, virgen y mártir de Vicente Riva Palacio. Estos los leí en la prepa y recuerdo que era drama tras drama tras drama. Y está situado en los tiempos de la colonia en México. También me acuerdo que eran muy divertidos. O sea, te los leías muy rápido. Y en la misma historia había como asesinatos y una historia de amor, y hablaba también de la Inquisición. Y de el más cortito probablemente haya sido alguno de literatura infantil y juvenil, algún libro álbum, por ejemplo, como el que les mencioné que leí el mes pasado, que se llamaba Algunos días, de esta escritora argentina, o por ejemplo también el de Los días raros de Roger Icaza.
Pero para hablar de uno nuevo tengo por ejemplo aquí Facebookeo luego existo, de la escritora mexicana Angélica Santa Olaya, que este es un libro de minificciones sobre Facebook precisamente. Y este está firmado por la autora porque mi maestra llevó a varios autores de minificción a nuestra clase. Y por último, 10, recomienda a un autor o una autora de un país latinoamericano o de tu país. Y para este me gustaría recomendar a una escritora que creo que no es tan conocida y merece más reconocimiento, que es la escritora peruana Claudia Salazar. De ella yo he leído su libro de cuentos Coordenadas Temporales y la verdad es que lo que he leído de ella me encantó. De hecho hice un video sobre mi cuento favorito de esa antología que se llama En Paz. Y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, el cuento está escrito desde la perspectiva de un cadáver. Así que, no, ese cuento está maravilloso. Vayan a leerlo, vayan a escucharlo. Y si pueden, lean a Claudia Salazar. Y esto fue todo por el video de hoy. No sé bien a quién etiquetar. Quizá a Eira y a Ramón de Ríe Leyendo. Igual ya los han etiquetado otras personas por si quieren hacerlo. No es obligatorio, ya saben. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.